En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Un saludo cariñoso, como siempre gratitud, a Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú, Estéreo, aquí en la Guajira colombiana. Estamos abordando el tema de sabiduría. Hay que digerirlo muy lentamente, algo muy necesario, indispensable en este mundo, pero especialmente para cada uno de nosotros. La sabiduría de Dios. Vamos al primer libro de Reyes en el capítulo 3, lo que aquí me expresa. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué es lo que a Salomón le pide a Dios? Le pide sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? La que viene de Dios. Claro, este no es el único pasaje que hace alusión a todo esto. Aquí en este caso específico dice corazón entendido. ¿Pero para qué? Para juzgar a tu pueblo. Él no simplemente dice, dame sabiduría y punto. No, es que la sabiduría debe cumplir un propósito específico y un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. No es sabiduría para hacer mi voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Dios lo había puesto como gobernante de su pueblo. En otras palabras, Dios me pusiste aquí como rey de este pueblo, para gobernar este pueblo. Pero dame la sabiduría. ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Cómo llevaré a cabo esto para gobernar, para juzgar a tu pueblo? Versículo 8 de aquí de 1 Reyes 3. Ya finalizando este capítulo 3. Dice, y todo Israel oyó del juicio que había dictado el rey, y temieron al rey, porque vieron que en él habitaba sabiduría de Dios para juzgar. Bueno, ahí esa es la diferencia, la disputa que hay entre aquellas dos mujeres que estaban discutiendo por un niño. ¿Pero qué dice? Después de haber juzgado a estas dos personas, al oír el juicio del rey, dice que ellos vieron que en él había la sabiduría de Dios, concretamente para cumplir su función, la función a la cual Dios le había entregado, de acuerdo a la investidura, que era la de juzgar. Aunque la sabiduría de Dios se expone con profundidad a lo largo de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, solo hay 7 ocasiones o 7 veces que la frase especifica la sabiduría de Dios como tal. La sabiduría de Dios en realidad puede manifestarse en los hombres a través de inspiración divina. Inspiración. Yo inspiro. Entonces yo recibo de él. De esto se trata, el inspirar. En Salomón había sabiduría. Pero aquí ocurre algo curioso, simplemente como acotación. Es curioso que Salomón fue más sabio de joven que de avanzada edad, cuando debería ser totalmente lo contrario. Pero eso tiene una respuesta. Porque de joven él tenía temor de Dios. Él aprendió eso de su papá. ¿Recuerdan Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Un joven puede ser sabio, como Salomón. Y el pueblo vio que en él estaba la sabiduría de Dios. Un hombre de avanzada edad, como Salomón, ya vemos que no tomó decisiones sabias. Y por eso acarreó consecuencias para él e inclusive para su descendencia. Esdras capítulo 7. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo, que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. En este momento era rey Artajerjes, el rey persa, un rey poderoso. Pero miren, en medio del dominio persa que dominaba
o mejor, que cubría la tierra como se conoce en ese momento, él toma a Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Esdras fue reconocido por un extraño, por Artajerjes, en quien vio en él la sabiduría de Dios. Y por lo tanto, pon gobernadores y jueces, pon gobernadores, pon jueces, porque tú eres sabio y sabes qué es lo que tienes que hacer. Y como tienes sabiduría, pues también le enseñarás al que no conoce las leyes de tu Dios. La sabiduría de Dios, por lo tanto, siempre es consistente con las leyes de Dios, o sea, con su palabra. Nunca Dios me va a llenar de sabiduría para hacer algo contrario, pues, a su palabra. Versículo 27, del 7, continuamos. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal corazón en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová, que está en Jerusalén. Estas palabras las expresa Esdras. Bendito sea Dios, que puso eso en el corazón del rey. Pero el rey, ¿qué fue lo que hizo? Vio en Esdras un hombre sabio. ¿Qué vio en él? La sabiduría de Dios. No un hombre con sabiduría humana, sino la de Dios. Lucas 11:49 dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Esta es la primera referencia del Nuevo Testamento al término sabiduría de Dios. Y lo vemos en Cristo mismo. Cuando dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas, ¿a qué se está refiriendo? La sabiduría de Dios en ocasiones es referida a la Biblia, a la palabra de Dios, como en este caso específico. Porque por eso la palabra de Dios también dijo, por eso la sabiduría de Dios también dijo. A eso se está refiriendo, al cumplimiento también de una profecía. Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. A eso se está refiriendo el Señor. Porque la palabra de Dios es sabia. La Biblia expresa la sabiduría de Dios. ¿Quiere ser usted una persona sabia? Sumérjase en la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo le pido a Dios sabiduría, yo como pretendo pedirle a Dios sabiduría cuando yo no soy una persona que busca la palabra de Dios. Es que Lucas 11:49 es espectacular en aclararnos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es una energía, la sabiduría de Dios es la inspiración de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por Dios y yo he de ser inspirado por la sabiduría de Dios, o sea, por la palabra de Dios. ¿Qué tal esto? Lucas 11:49. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús le dice esto a los fariseos y a los intérpretes de la ley. La primera referencia del Nuevo Testamento con respecto a la sabiduría de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. A esto se está refiriendo Lucas 11, versículo 49. Finalizamos con 1 Corintios capítulo 1. Este es un pasaje un poco extenso. Pero miren lo que dice. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas por los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Más adelante, versículo 27, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Luego vemos que Pablo utiliza 3 veces la frase, la misma. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por sabiduría. La sabiduría humana nunca puede por sí misma descubrir a Dios. Pero este mismo hecho está ligado
a la sabiduría divina, la sabiduría de Cristo, revelada solo a través de su palabra, de la palabra de Dios. Predicamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Dios está la sabiduría, en su palabra. Es decir, tanto a través de la palabra escrita como en la palabra viva podemos proclamar la verdadera sabiduría. 1 Corintios 2:7 dice: hablamos de la sabiduría de Dios en un misterio que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Efesios 3:10: para que ahora a los principados y potestades de los lugares celestiales la iglesia conozca la multiforme sabiduría de Dios. Finalmente, con la sabiduría de Dios manifestada a través de los hombres escogidos de Dios, también podemos predicar la verdadera sabiduría de Dios. En Él está la fuente de la sabiduría. Él es sabio. Su palabra. Esa es la palabra sabia. La palabra de sabiduría. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor, esto es lo que quiero, dígale a Dios. Tener tu sabiduría. La sabiduría que recayó sobre Salomón. La sabiduría de Dios que estuvo sobre Esdras. Aquella que viene de ti, Señor. Señor, y hoy entiendo que he de pedirte a ti sabiduría, porque la necesito, como dice Santiago. Pero yo, ¿cómo pretendo pedirte sabiduría para mi familia, para ser padre, para ser hijo? Sabiduría para tomar decisiones donde laboro, donde trabajo. Sabiduría para mi emprendimiento. Sabiduría para hacer, Dios, tu obra aquí en la tierra. Sabiduría para compartirla a otros y cómo he de hacerlo si no soy un hombre o una mujer que ama tu palabra, que es la fuente de sabiduría. Cuando tú me hablas a partir de ella, pero también tú me llenas, Señor, de tu espíritu para ser lleno de sabiduría, mi Señor y mi Dios. Señor, te doy gracias también por aquellos escogidos, Dios, que me guían también, que me ayudan, Dios, en la palabra de sabiduría. Ahora, Dios, tú que eres la fuente, Señor, tú que inspiraste tu palabra, la fuente de sabiduría, ahora que el Dios sabio los bendiga y los llene de su presencia y de sabiduría de lo alto, hoy y siempre. Amén. Bueno, mañana vamos a continuar con nuestra fuente sabiduría y precisamente vamos a tocar aquel tema de Santiago 1, si alguno es falto de sabiduría. Mañana los espero, 5 de la mañana, hora Colombia, teoterapia y meditación. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.